Este segmento es presentado por Forest Running Shop, una tienda de corredores para corredores. Y Currents, el máximo nivel de desempeño al alcance de tus pies. Ya estamos en nuestro segmento de running, ya se encuentra con nosotros nuestra invitada de esta semana, la psicóloga clínica con especialidad deportiva y aparte corredora, Fernanda Ortiz. Fernanda, bienvenida nuevamente a la Red Fit. Como siempre, un gusto compartir este segmento con usted, Fernanda. El gusto es mío, pues súper alegre de estar aquí con ustedes compartiendo nuevamente y gracias por la invitación. Muchas gracias, Fernanda. Va a ser un gusto de platicar, como siempre, este ratito con usted. Le cuento que nos gustaría hablar dentro de nuestro segmento de running de esta semana. Aprovechando ahí su especialidad, quisiéramos hablar de consejos, estrategias para fortalecernos mentalmente después de haber pasado un tiempo sin correr debido a una lesión y regresar a los entrenos, Fernanda. Wow, ese es un tema muy importante porque realmente casi que todos los corredores pasamos en algún momento por una lesión y pues nos toca bajar el rendimiento, bajar las expectativas, dejar de entrenar por algún tiempo o disminuir nuestro entrenamiento, ¿verdad? Entonces, creo que es importante primero que nada trabajar los objetivos, tener un objetivo en mente. Regresar a entrenar tiene que ser bajo esa línea, ¿verdad? Que nos permita motivarnos a regresar a entrenar. Pueden ser objetivos a largo plazo. Por ejemplo, volver a correr como corría antes, eso puede ser a largo plazo. No puede ser un objetivo a corto plazo de volver a ser el mismo que era. Claro. Pero sí tenemos que plantear objetivos, ¿verdad? Eso que usted menciona es bien importante, ¿verdad? Tener bien claro eso, que va a ser un proceso el regresar a nuestro rendimiento que teníamos antes que nos lesionáramos, ¿verdad? Porque de pronto queremos regresar muy rápido o queremos regresar a como estábamos antes y como usted bien lo dice, tener bien claro de que va a llevar un tiempo, ¿verdad? Sí, que el corredor se construye como un edificio y cuando tenemos una lesión, pues hay que volver a las bases, volver a construir bases sólidas para poder construir el edificio y poder volver a tener rendimiento, poder tener velocidad, poder volver a competir, ¿verdad? Sí. Entonces sí tenemos que manejar mucho las expectativas. En esa fase se da mucho el miedo al regreso, ¿verdad? Mucho el miedo a no voy a volver a ser el mismo, o sea, yo no voy a, de plano que no voy a poder volver a correr igual, ¿verdad? O capaz no logro volver a entrenar como antes. Y el miedo pues es normal, tenemos que saber que es una parte de las emociones del ser humano y lo único que sí tenemos que es aprender a manejar esas emociones, a ser como más conscientes de qué emociones estoy manejando. Tengo miedo, tengo frustración, a veces el deportista no logra entrenar correctamente por ese miedo, cuando ya está de vuelta al entrenamiento, no por ese miedo de si me esfuerzo mucho, capaz otra vez el pie me va a lastimar o qué sé yo, ¿verdad? Entonces ese miedo se tiene que ir poco a poco disminuyendo, pero sí hay que ser muy conscientes de eso. O por ahí también existe el otro lado, ¿verdad, Fernanda? El que quizás caemos en entrenar demasiado, caemos en un sobreentreno por la gana de regresar lo más rápido posible a como estábamos antes, ¿verdad? Y también eso es riesgoso porque podríamos recaer en la lesión que nos alejó de correr, ¿verdad? Claro. Algo que es positivo, llamémoslo así, de una lesión es que no podemos volver a ser los mismos. ¿En qué sentido? En que regresamos siendo deportistas más conscientes. Claro. Ya, o sea, por ejemplo, si lo que me lesionó fue un par de tenis, yo regreso ahora sabiendo que ciertos tenis no me hacen bien, pero ahora tengo conocimiento que tengo que utilizar este tipo de tenis. Sacar ese aprendizaje. Sacar ese aprendizaje. Si lo que me lesionó fue porque yo no estiraba, no hacía movilidad, ahora regreso siendo más consciente de qué ejercicios de movilidad, qué ejercicios de estiramientos tengo que hacer. Entonces, es importante agarrar lo positivo de la lesión, de esa fase de rehabilitación en la que pasamos para poder regresar a nuestros entrenos más conscientes y con mayor conocimiento. Hacer un buen análisis de lo que sucedió, que como consecuencia tuvo que nos lesionáramos, lógicamente para corregirlo y trabajarlo de una manera diferente ahora que estamos regresando a los entrenos, ¿verdad? Sí, ser mucho más conscientes. No vamos a regresar a ser los mismos. La idea es regresar a ser mejor. Y sí se puede. El miedo a no volver a ser mejor, a no estar nuevamente en el rendimiento pasado, pues a veces sí podemos volver a estar en el mismo rendimiento o incluso a ser mejores que antes, porque ahora vamos a tener conciencia mejor de nuestro cuerpo, de qué cosas no tenemos que hacer, ¿verdad? Este punto que usted mencionaba también es bien importante, el tratar de enfocarlo de una manera positiva, ¿verdad? De que
de que estamos regresando a correr. Todo corredor lo que menos quiere, incluso se convierte hasta en una pesadilla, es dejar de correr, ¿verdad? Entonces de que ahora ya podemos regresar a lo que nos gusta y quizás de tomarlo como una motivación, ¿verdad, Fernanda? Verlo de un lado positivo, ¿verdad? Así es. Recordemos que el deportista se vuelve una persona súper resiliente. O sea, resurgimos de un montón de cosas a las que nos vamos sometiendo y pues esa resiliencia es lo que nos hace regresar y nos hace ser mejores nuevamente. También hay un aspecto psicológico que hay que trabajar, que es la autoconfianza. Pensamos, el hecho de la autoconfianza tiene mucho que ver con a qué le atribuyo yo mi éxito, a qué le atribuyo yo el rendimiento que yo tenía antes. Si yo se lo atribuyo, bueno, era suerte que yo tenía ese rendimiento, pues posiblemente nuestra autoconfianza se vea limitada. Pero si confiamos en que lo que nos llevó al rendimiento anterior de la lesión fue nuestro trabajo duro, nuestra disciplina, nuestra perseverancia, entonces retomar esos valores que yo ya tengo, porque es confiar en mi capacidad y volverlos a poner sobre la mesa. Esto depende de mí, de mi disciplina, de mi perseverancia, entonces voy a volver a construir el edificio porque soy yo quien puede hacerlo. Sucede mucho también, Fernanda, que hay muchos corredores que entrenan con un grupo, con un coach, o entrenan con amigos, y por ahí cuando hemos estado lesionados, cuando hemos dejado de correr, vemos que los amigos con los que entrenábamos han mejorado bastante, han superado sus tiempos, y por ahí eso nos llega a afectar a nosotros inconscientemente, ¿verdad? Porque nosotros, al contrario, pues nuestros tiempos no van a ser los de antes, porque estamos regresando a correr. Entonces, el tratar de enfocarnos en nosotros y no estarnos comparando con las demás personas, ¿verdad? Claro, ahí es donde regresamos al primer punto, que es tener nuestros propios objetivos. Y bueno, durante la fase de rehabilitación de la lesión, es muy importante también el apoyo social, el apoyo del entrenador, el apoyo del equipo. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Vos vas a poder, ¿verdad? Y nuevamente, cuando está la reinserción del deportista a su equipo de entrenamiento, nuevamente es importante ese apoyo de motivación por parte del entrenador y por parte del equipo, ¿verdad? Manejar también mucho la paciencia, ¿verdad, Fernanda? Porque muchas veces tal vez nos sentimos bien. Tal vez por ahí, por ponerle un ejemplo, según mi plan de entreno me tocó correr nada más 30 minutos y en esos 30 minutos yo me sentí bien y digo yo, bueno, quizás no son suficientes, voy a correr 15 minutos más, 20 minutos más, confiar en el proceso, confiar en el plan de entreno y cumplirlo tal cual, ¿verdad? Porque muchas veces quedamos en eso, me siento bien, voy a correr un poquito más. Sí, total. O todo el grupo va para una maratón, ya todos están inscritos y yo digo, ay, ¿será que me da tiempo a mí también inscribirme? Y yo también me inscribo con tal de estar en el grupo, con tal de estar en la misma sintonía del grupo. Y eso es totalmente normal, que querramos pertenecer. Eso es el aspecto social del ser humano. Querer pertenecer al grupo, querer estar en las mismas expectativas que el grupo. Pero sí tenemos, como tú dices, tener mucha paciencia, individualizar nuestro entrenamiento, porque el corredor, aunque corre en grupo, su entrenamiento es individualizado. Cada quien tiene que tener sus objetivos según sus capacidades y según la fase de vida, de entrenamiento en la que está, ¿verdad? Por ahí sucede también de que podemos caer en ansiedad de querer regresar antes a entrenar, antes de tiempo. Se lo pongo de esta manera porque muchas veces quizás la lesión ya no nos duele tanto, pero aún tenemos cierto dolor. Y decimos, bueno, me duele, pero no tanto, creo que puedo regresar. Entonces, por ahí también manejar esa ansiedad de ese regreso a los entrenos, ¿verdad? El regresar cuando realmente estemos totalmente recuperados, ¿verdad? Completamente. Lo que se trabaja a nivel psicológico es la adherencia a la rehabilitación. Correcto. Y la rehabilitación termina hasta que el plan, que el fisioterapeuta, el traumatólogo, el especialista ok, ya puedes hacerlo, ya estás listo. Pero si esa ansiedad está, entonces se trabajan otros aspectos, como trabajar la ansiedad, el estrés que nos está provocando ese parón deportivo. Puede ser complementos como la meditación, por ejemplo, que nos ayuda a observar mejor nuestros pensamientos, a tener mejores niveles de control de nuestras emociones, de gestionar mejor nuestras emociones. Sí, por ahí quizás si uno tiene muchas ansias de regresar
a los entrenos, bueno, esto dependiendo también de dónde haya sido la lesión, ¿verdad? Tal vez ese tiempo en el que estoy fuera, que no puedo correr, enfocarnos en algún otro tipo de entreno que sí podamos hacer, que nos fortalezca como corredores, ¿verdad? Entonces quizás ese tiempo que estamos fuera, de alguna manera estamos trabajando otras partes de nuestro cuerpo que van a tener cierto beneficio cuando regresemos a correr, ¿verdad? Sí, súper importante que el deportista aproveche ese tiempo fuera y también que se documente mucho sobre la lesión, y eso del especialista que esté viendo al deportista, claro, tiene que documentar al deportista hacia cuáles serían las consecuencias si yo empiezo antes de tiempo a entrenar o si empiezo muy fuerte y en cuánto tiempo yo ya puedo estar listo. Esa documentación nos sirve para entender y saber mi proceso, conocer mi propio proceso. Okay, buenísimo, pues como siempre un gusto el haber estado compartiendo el segmento de Ronnie con usted, Fernanda. Si nos pudiera dejar sus redes sociales para que las coloquemos ahí en pantalla. Claro, fernandaortiz.run. Buenísimo, ahí las vamos a estar colocando en pantalla. Agradecemos nuevamente el tiempo, Fernanda, fue un gusto. Gracias a ustedes. Este fue nuestro segmento de Running. Continuamos con más. Presentado por Forest Running Shop, una tienda de corredores para corredores. Y Currents, el máximo nivel de desempeño al alcance de tus pies.